Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que vean este video. En el día de hoy les voy a explicar o hablar sobre la prueba documental, la prueba pericial y la prueba testimonial. Esto dentro de una audiencia de juicio y conforme o de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, o también conocido como COI. A ver, una introducción breve sobre el tema. Podemos establecer que la prueba es uno de los elementos más importantes dentro del proceso penal. Esto ya que es a través de ella que el juez puede conocer los hechos, analizar la responsabilidad del procesado y emitir una sentencia justa. La audiencia de juicio es la fase central del proceso penal. Esto porque es en este momento en donde las partes pueden presentar, practicar y invertir las pruebas bajo los principios de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad. Es por esta razón que la prueba resulta fundamental el comprender cómo funciona cada tipo de prueba. Y entonces cada uno actúa de forma diferente dentro de los procesos. Además de cuál es el aporte dentro del juicio penal. En este pequeño video me referiré de manera clara y ordenado la prueba documental, la prueba pericial y la prueba testimonial, explicando así su importancia de cada una de ellas y su aplicación conforme al COI. En primer lugar voy a hablar sobre la prueba documental. La prueba documental está conformada por todos aquellos documentos, como su palabra mismo lo indica. Pueden ser documentos o objetos materiales los cuales contienen información. Esta información es relevante para el proceso penal, ya que permite demostrar no solo los hechos jurídicamente importantes. Además de todo esto, pueden ser presentados ya sea en forma física o digital. Dentro del proceso penal, algunos ejemplos de prueba documental son informes policiales, certificados médicos, una acta de allanamiento también puede ser considerada como esto, un contrato también, facturas, registros bancarios, correos electrónicos, incluso mensajes de texto si no estoy mal. Y además también de los videos obtenidos de cámaras de seguridad. Todos estos documentos, ¿para qué nos sirven? Todos estos documentos sirven para probar la existencia del delito como tal o la participación de una persona en el hecho que está siendo investigado. De acuerdo con el COIP, la prueba documental debe ser anunciada oportunamente por cada una de las partes y ser practicada en la audiencia de juicio. Para que esta prueba sea válida debe ser pertinente, útil y obtenida de manera. Además, la contraparte tiene el derecho de impugnar el documento, cuestionar su autenticidad o poner en duda su contenido. Es decir, la prueba documental como tal, si dentro de un juicio me la practican hacia mí y yo puedo defenderme ante esa prueba diciendo, ¿sabe qué? No, el contenido de esta prueba no equivale a lo que yo sé o cómo acontecieron las cosas. Es importante mencionar que en el COIP reconoce la validez de los documentos digitales siempre y cuando se pueda garantizar su autenticidad y su integridad. En muchos casos esto se logra mediante un peritaje técnico, el cual permite verificar el origen del documento y descartar, por así decirlo, cualquier alteración que este documento pudo haber obtenido o pudo ser manipulado. La prueba documental suele ser decisiva en delitos económicos, de corrupción, de fiscalización o también en delitos de tránsito, ya que en estos casos la documentación como tal permiten demostrar los hechos de manera objetiva. Como ya dije, en un caso de delito económico, lo principal va a ser la documentación, ya que tienen los registros de transferencias, registros de entradas, salidas, divisas del dinero. Entonces, para este tipo de delitos es fundamental la prueba documental.
Ahora voy a referirme a la prueba pericial. La prueba pericial como tal es aquella que se produce el esclarecimiento de los hechos. Y ya que se requiere conocimientos técnicos, científicos o especializados dentro del tema que se esté abordando, ya que, y también es importante aclarar, el juez no está obligado a conocer dichos contenidos o a saber el porqué de eso. Para ello están el perito o los peritos, quienes actúan como un auxiliar de la justicia, por así decirlo, ya que el perito como tal tiene la función de explicar aspectos técnicos del caso, pero no decide sobre la responsabilidad penal. Su deber como actual es el actuar con objetividad, imparcialidad y rigor técnico. A ver, algunos de los peritajes frecuentes que se suelen utilizar en el derecho penal son peritajes médicos, peritajes psicológicos, peritajes contables, informáticos, balísticos, de tránsito, etc. Según el COIP, el peritaje debe ser anunciado previamente y el perito debe comparecer en la audiencia de juicio para exponer oralmente sus conclusiones. El informe pericial por sí solo no es suficiente, o sea, aquí el perito como tal tiene que presentar su informe, eso es obvio, y además explicar el contenido del documento y el por qué llegó a esa conclusión. A ver, durante esta audiencia el perito es interrogado por la parte que lo propuso, es decir, puede ser accionante o investigado. Durante la audiencia el perito como tal es interrogado por la parte que lo propuso y contrainterrogado por la otra parte. Es decir, el uso del perito pueden hacerlo las dos partes como tal. Y no es que yo al pedir un peritaje, el peritaje va a ser a mi beneficio. La otra parte también puede decir, ¿sabe qué? Esto está mal por estas razones y esto. Es importante destacar que el informe pericial no tiene un valor absoluto como tal, ya que para esto el juez debe valorarlo. Junto con las demás pruebas presentadas dentro de este juicio, así tomando en cuenta la claridad del informe y qué tan idóneo es este informe del perito, además de la solidez técnica de las conclusiones que están establecidas en este documento. Un peritaje puede ser debatido como tal cuando existen o se presentan ya sea inconsistencias técnicas o cuando la contraparte presenta otro peritaje el cual contradice las conclusiones iniciales del primer peritaje. Ahora, como último punto, voy a explicar sobre la prueba testimonial. La prueba testimonial es fácil de entender. Esta consiste en la declaración oral que realiza una persona sobre los hechos que conoce, ya sea porque los presenció vívidamente, ya sea porque los presenció directamente como tal, los sucedieron al frente de él en su presencia, o porque tuvo conocimiento de ello. A ver, el testimonio es una prueba muy utilizada, incluso de las más utilizadas en el proceso penal, pero también requiere una valoración cuidadosa. Es importante resaltar este punto de la valoración. En el COIP se establece que el juez debe valorar el testimonio de manera racional y motivada, analizando aspectos como la coherencia del relato, la persistencia en el tiempo y la ausencia de contradicciones, además de la imparcialidad del testigo. A ver, durante la audiencia de juicio, la fiscalía y la defensa cumplen un rol fundamental a través del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Mientras que el contrainterrogatorio permite evidenciar contradicciones, intereses personales o simplemente la falta de credibilidad ante el testimonio que haya dicho. A ver, la correcta aplicación de estas técnicas es fundamental. Esto para que el juez como tal pueda evaluar adecuadamente la favorabilidad o fiabilidad del testimonio. ¿Qué tan fiable es este testimonio? A ver, desde un análisis
más crítico, se puede señalar que cada tipo de prueba como tal presentan sus ventajas y sus desventajas, además de sus desafíos. La prueba documental aporta una objetividad, pero puede ser malinterpretada o manipulada. Por otro lado, la prueba pericial como tal brinda un respaldo técnico muy importante, aunque su eficacia también depende de la preparación y la neutralidad del perito en este caso. Por último, la prueba testimonial como tal nos aporta una visión humana de cómo sucedieron los hechos, pero puede verse afectadas por errores de memoria o por influencias externas, es decir, esta prueba puede ser muy manipulable. Dentro de la práctica judicial, uno de los principales retos es lograr una valoración conjunta y objetiva de todas estas pruebas, evitando basar la decisión en un solo elemento probatorio. Es por esto que considero que es necesario el fortalecer la capacitación de los operadores de justicia en técnicas de litigación oral y además de la valoración de la prueba. Para concluir, podemos establecer que el debido manejo de la prueba documental o pericial y testimonial dentro de las audiencias de juicio es esencial no solo para garantizar decisiones justas y respetuosas del debido proceso, sino también es señalar que estas pruebas son fundamentales para estos procesos, porque sin ellas no podría establecerse esta señalética o acusación hacia la otra persona o la defensa técnica misma en este caso. Su función específica dentro del proceso penal sería la práctica, o sea, permitiría al juez una sentencia debidamente motivada. Considero que uno de los mayores desafíos del sistema penal ecuatoriano como tal es garantizar esta objetividad en la elaboración de la prueba. ¿Esto por qué? Porque esta prueba es fundamental para dentro del proceso, como ya lo venimos hablando. La elaboración de esta prueba es fundamental no solo para el proceso, sino también para fortalecer la confianza dentro de la ciudadanía en la administración de justicia como tal. Muchas gracias por su atención, eso sería todo.